Siria va camino de convertirse en el próximo estado fallido. Días después de la caída del gobierno, el país ha quedado en manos de una miríada de grupos armados. Abu Mohamed al-Jolani es el hombre fuerte del momento y, salvo sorpresa, será el que diseñe el nuevo régimen islamista que ha de dominar el país. No obstante, su autoridad es limitada, sobre todo entre las facciones más radicales. A pesar de sus desesperados intentos por presentarse como un nuevo moderado, lo cierto es que Jolani no ha podido evitar que las redes se llenen de imágenes brutales, donde bandas de criminales dan caza y ejecutan a aquellos que consideran colaboradores del anterior gobierno. Debido a la violencia y amenazas directas, mucha gente se ha visto forzada a dejar sus hogares, y en algunas zonas, como la frontera del Líbano, se ha comenzado a formar una nueva ola de refugiados. Minorías como los chiitas o los cristianos se han convertido en ciudadanos de segunda clase, y no cabe duda de que intentarán hacerles la vida imposible para echarlos del país. En el plano estratégico, la situación del nuevo régimen es absolutamente ridícula. El mismo día que caía el gobierno de Bashar al-Assad, el ejército de Israel comenzaba a invadir el sur de Siria. De forma simultánea, la aviación israelí ha estado destruyendo sistemáticamente arsenales, aeródromos y sistemas de defensa antiaérea, eliminando así la amenaza más inmediata a su hegemonía en la zona. Los yihadistas, que durante décadas han ladrado contra el régimen sionista, no han intentado contraatacar. De hecho, no han realizado ni un mísero disparo, convirtiendo esta invasión en uno de los paseos militares más contundentes de la historia reciente. Las posiciones ocupadas por las tropas israelíes ofrecen una ventaja estratégica sobre la retaguardia de Hezbollah en el sur del Líbano, obligando a esta organización a estirar sus líneas para anticipar un eventual ataque desde esa dirección. Irónicamente, las acciones de Israel pueden acabar beneficiando de forma indirecta a Rusia, ya que la destrucción de los arsenales y de la Fuerza Aérea de Siria ha prevenido que estos sistemas acaben en manos de Ucrania, país que ha colaborado con el grupo de Jolani en tiempos recientes y que sin duda esperaba comprar al menos una parte de ese material. La pérdida de uno de sus principales aliados obligará a Rusia a rediseñar su estrategia para África y Oriente Medio. Aunque seguramente estén negociando con Jolani, lo cierto es que su presencia en el país, al menos a gran escala, toca su fin. Las fuerzas rusas están desmontando sus bases en el centro y el norte, manteniendo operativos solamente los aeródromos de Latakia y Kamishli, además del puerto de Tartus, necesarios para evacuar hombres y equipamiento. El vacío que dejan los soldados rusos ha sido aprovechado por Estados Unidos, que ha vuelto a establecer bases en Kobani y en Ain Issa. Los kurdos, que hasta hace nada estaban celebrando la caída de Bashar al-Assad, ahora saben que son los siguientes en la lista. Su situación, tanto a nivel político como militar, se ha deteriorado a tal punto que hace peligrar su proyecto de región autónoma. Desde hace 2 semanas, Turquía ha estado bombardeando sus posiciones, causando importantes daños entre unas fuerzas que no disponen de contramedidas. El pasado 8 de diciembre, tras unos días de preparación, los mercenarios de los turcos lanzaban una ofensiva relámpago contra la ciudad de Manbije. La llegada de refuerzos de las FDS evitaba su caída inmediata, dejando las calles salpicadas de mercenarios muertos. No obstante, un segundo asalto, coordinado con un avance simultáneo hacia el puente de Karakosak y la presa de Tishrim, dejaba a los defensores en una situación insostenible, obligándolos a retirarse al otro lado del río Éufrates. Terminada la batalla, los turcos y sus mercenarios mostraron su verdadera cara mientras saqueaban Manbije. Aquello que no les interesaba robar era quemado. Los civiles kurdos sufrieron humillaciones en el mejor de los casos y en el peor fueron asesinados. Se llegó a tal punto de salvajismo que estos criminales se grabaron a sí mismos ejecutando a milicianos postrados en las camas del hospital. En los días siguientes, y a pesar de haber un alto el fuego en vigor, las fuerzas turcas intentaron en varias ocasiones cruzar el Éufrates. La intensidad de los combates dejaba dañada la presa de Tishrim, además de decenas de mercenarios abatidos. Al tiempo que caía Manbije, las FDS tenían que soportar una tremenda presión desde varios frentes. Estallaron revueltas en las ciudades de Raqqa, Deir ez-Zor y Abu Kamal. En estas últimas perdían completamente el control de la situación y se veían obligados a retirarse dejándolas en manos de grupos armados leales a Jolani. La aviación estadounidense tenía que bombardear los pasos sobre el Éufrates para evitar que esos grupos cruzasen el río. El balance para la coalición liderada por los kurdos es sencillamente terrible.
En cuestión de días han perdido una capital de provincia y varias ciudades importantes, además de pozos petrolíferos y el principal paso fronterizo con Irak. Incluso en la ciudad de Hasaka, que es uno de sus centros de poder, hubo un conato de rebelión. A pesar de los esfuerzos occidentales por estabilizar la situación, Turquía ha estado acumulando fuerzas cerca de Kobani, al otro lado de la frontera. El asalto a esta ciudad podría iniciarse en cualquier momento, y solo la presencia de soldados estadounidenses sería capaz de disuadirlos. La única opción que les queda a los kurdos es intentar aferrarse a los Estados Unidos como a un clavo ardiendo. No obstante, en enero comienza el mandato de Trump, y a priori parece poco interesado en continuar con la intervención en este país, lo que por otro lado los pondría en rumbo de colisión con los turcos. En medio de este terremoto geopolítico, Turquía se postula como la verdadera vencedora de la guerra en Siria. Yolani y su organización son débiles y necesitan apoyo exterior, por lo que podrán ser manipulados por Erdogan a su antojo. Los turcos le tienen echado el ojo a los territorios del norte del país, y como vengo advirtiendo desde hace años, su objetivo final es anexionarlos, algo que por otro lado no se molestan demasiado en disimular. Las próximas semanas van a ser críticas para el Kurdistán sirio, ya que se ven acorralados por un país que quiere eliminarlos y por un régimen islamista en el que difícilmente tendrán cabida. A pesar de todo, negociadores de las FDS han visitado Damasco para intentar llegar a un acuerdo con Yolani.